de los 65 inscritos y además 6 oyentes, serían 71 estudiantes. Estamos con 47. Ya, entonces estamos hablando de más de 23 que no están asistiendo. Dos están entrando en este momento. Bien. Ese es el problema de las virtuales, que asisten, no asisten. No, que en las presenciales es totalmente diferente, ¿no? Ahí nos conocemos rostro a rostro y vamos evaluando también en las clases de lo que estamos avanzando y es más directo el contacto. Por ese motivo, desde mañana ya tenemos con ustedes clases presenciales, ¿ya? Entonces, prepárense mañana a las 2 menos cuarto. Entonces, 13:30 traten de estar ahí en el aula para que sí. Yo voy a estar un poco antes acomodando la proyectora, el tablerito de laboratorio, para que tengan una idea también de cómo es el laboratorio. Y bueno, va a ser diferente ya la dinámica educativa. Bien, bien. Vamos a abrir nuestra página. Todos ya están, me imagino, incluidos, ¿no es cierto? Inclusive los oyentes los hemos hecho entrar a la hoja, a la carpeta de literatura e información, y también tienen provisionalmente hasta los oyentes sus carpetas individuales. Cuando se cierre el periodo de inscripción total, yo ya voy a depurar ahí a los que no son inscritos, obviamente no puedo evaluarlos, entonces les cerramos sus carpetas individuales. Pueden tener todavía acceso a la nube si por ahí quieren después, el próximo semestre, hacer la materia, ¿no es cierto? Irse enterando de cómo avanza la materia. Cada semestre no es lo mismo, siempre hacemos modificaciones, pero tienen una idea bastante cercana de lo que va a ser la materia el siguiente semestre, ¿ya? Bien. A ver, aquí estamos con algo fuera de contexto. Ahora sí. Nos vamos a la carpeta de ustedes, a la carpeta literatura e informaciones, y en documentos iniciales nos vamos a guía de la nube. Ya voy a compartir con ustedes para que así vean de qué estamos hablando. Aquí está, compartimos la página guía de la nube. Ya. ¿Pueden visualizar? Sí, díganme. Se ve, ingeniero. Ya, gracias. Entonces, vamos bajando la página y después de esta primera aclaración de qué significa cada archivo, cada tipo de archivo, etcétera, entramos con las fechas, ¿no? Entonces, ya se habrán enterado que el jueves 24 de marzo, aunque no avanzamos todo esto que tenemos acá, pero sí hicimos gran parte de esto y después lo completamos en la siguiente clase, ¿ya? Lo que me interesa a mí es que se vayan poniendo al día, porque hoy día ya es 7 de abril, entonces la tarea era hasta el 14 de abril, por favor vayan adelantando esto, ¿ya? No voy a ser exigente de tomarles un repaso el mismo 14 de abril, pero sí puede ser que en los próximos días, después del 14 de abril, esté evaluando esto a unos cuantos estudiantes y, por supuesto, en el primer parcial van a entrar todos los conceptos de estas tareas de estudio, ¿ya? Tanto del libro, el libro es en la 6ª edición, si acaso es totalmente nuevo este libro. El anterior semestre todavía hemos trabajado con la 5ª edición de Fraile Mora. Ahora este semestre estamos trabajando con la 6ª edición de Fraile Mora y todavía con la 5ª edición de Stephen Chapman. No lo hemos podido encontrar en la nube una edición más actualizada.
Entonces, espero que aprovechen esta tarea de estudio, tanto del primer capítulo de... En muchos casos para ustedes es un repaso, ¿no? Algunas cosas nuevas se encontrarán, pero la mayoría debería ser repaso. Y también la recomendación de ver estos videos, ¿ya? Algunos de estos les he mostrado, pero la mayoría de ellos ya los tienen que ver. Les he puesto el link para que no descarguen, sino simplemente lo abran y gasten más que todo batería, ¿ya? Entonces, en un lugar con Wi-Fi, ustedes se ponen y ven cada uno de estos videos, ¿ya? Es importante, cada uno tiene su importancia. Y si les digo que lo vean, no es para ver solamente sin tomar apuntes. Anótense lo más importante de cada video. Siempre les va a servir esto para sus posteriores capítulos que tengan que estudiar, para comprensión de nuevos temas y también obviamente para evaluación. Bien, el siguiente día, que era el 25 de marzo, ahí sí cerramos todos esos primeros temas del 24 y les presentamos generalidades sobre máquinas de corriente alterna y presentamos algo ya de este PowerPoint, ¿no es cierto? Y fundamentalmente hablamos de las máquinas eléctricas en Bolivia, ¿no? Históricamente, cómo han ido introduciendo, cómo se han ido insertando en general en la industria, en la pobre industria y pequeña industria que existía en ese tiempo, pero cómo se fue introduciendo y cómo fue mejorando, todos los sistemas de producción, primero en la minería y después en las otras industrias, ¿no? En la industria textilera, posteriormente aquí con agroindustria, en la industria, la producción de azúcar y todo eso, los motores se fueron difundiendo, ¿no? Bien, temas que nos han quedado pendientes, como ven ustedes, está sin verde, par en máquinas de polos no salientes, momento de torsión inducido, flujos de dispersión y pérdidas. Ya vamos a verlo en gran parte hoy día y vamos a concluirlo mañana, ¿cierto? El jueves 31 vimos la segunda parte de la presentación, esta que ya habíamos visto, donde se ve algo de par, se ve algo de momento de torsión, pero todavía muy específico hacia la máquina asíncrona, es el motor de inducción, pero de todas maneras es un pequeño repaso. Y después hablamos de los motores con rotor devanados y los motores con rotor jaula de ardilla. También recibieron una tarea en clase y tuvieron una tarea para la casa también. No me equivoco, ya se venció ese plazo también, para que entreguen ustedes lo que acá yo les había mencionado, ¿no es cierto? Que era para el 8 de abril, pero en sí les dimos un poco de tolerancia, pero ya les dimos esta tarea anteriormente, ¿no? Estos sí tenían que entregar para hoy día, porque las barras de un rotor no son perpendiculares a los anillos cortocircuitados en una jaula de ardilla. Entonces ustedes tienen ya desde ayer, algunos desde ayer, acceso a su carpeta individual, entonces podían ya subir estas tareas. En el caso de lo que es para mañana, el número total de circuitos diferentes en el gráfico de documentos iniciales de 2 anillos cortocircuitados y 6 barras. Entonces, esto deberían presentarlo el día de mañana, subirlo también a la nube como tarea 3, inciso B, y explicar cuántos circuitos han encontrado ustedes independientes. Bien, para el 21 de abril, ¿qué pasó aquí? ¿Alguien se pronunció? Bien, para el 21 de abril les decimos que lean el capítulo 2 de Fraile Mora, sexta edición, donde son los principios generales de las máquinas eléctricas. ¿Ya? Es importante que, aquí faltaría ponerle sexta edición, ¿no? Coma, sexta edición. Sexta edición, ya.
¿ya? Entonces ahí están todos los que no son todos, hemos separado algunos que son más específicamente con máquinas lineales, pero y también con todo lo que son estos dispositivos de electroimanes, de relés, de actuadores, etcétera. Hemos dejado un poquito eso a un lado para concentrarnos más en lo que se va hacia máquinas rotativas, máquinas eléctricas rotativas. Bien. Lo mismo para Fraile Mora, os digo para Chapman. En este caso, es el capítulo 3, principios básicos de máquinas de corriente alterna, ¿ya? Entonces ahí están todos los temas que tienen que pasar. Y aquí les tenía un práctico para el día 31 de marzo, que todavía no está, lo vamos a dejar en blanco, no está presentado, porque son los ejercicios de la tarea 2, pero con valores individuales para ustedes, ¿ya? La tarea 2, ¿recuerdan qué era? Era revisar y repasar y estudiar los ejercicios resueltos de los 2 libros, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes va a recibir un número de ejercicios con valores propios, obviamente no con los que ha resuelto Fraile Mora o Chapman, para que ustedes hagan el ejercicio de resolver el mismo ejercicio cambiando valores, pero ya que entren en la dinámica de ejercitarse, ¿no? Bien. Ese sería el primer práctico. Les decimos hasta el 21 de abril, yo calculo que si no es hasta mañana, hasta el sábado van a tener, hasta el 8, hasta el 9 van a tener ya su práctico, entonces lo pueden hacer hasta el 21 de abril sin mayor problema. Bien, aquí tenemos la anterior clase del día viernes del 1 de abril. Isabela. Y todavía están ingresando algunos alumnos, donde veíamos fundamentalmente el tema de los motores asíncronos con rotor de devanados y motores asíncronos con rotor jaula de ardilla, ¿no? Esto también es un tema para que ustedes lo vayan estudiando, ya les mostramos posteriormente, pero en forma genérica hemos ido hablando de que estos motores tienen, cada uno tiene una particularidad o varias particularidades que hacen que no puedan ser como eliminados, digamos, un plan de estudio o algo así, ¿sabes? Entonces, cada uno de ellos muestra sus bondades y sus debilidades y ahí entendemos también por qué el uno es abrumadoramente mayor en cantidad en la industria y el otro quedó un poco relegado porque de tener uso, tiene aplicaciones, pero no en tanta cantidad o en tanta diversidad como los otros que son los de jaula de ardilla, ¿ya? Bien. Nuevamente la presentación, ¿sí? De la lámina 1 a la 26 sin el circuito equivalente. Prácticamente ya es revisar toda la presentación. Y aquí entramos en el capítulo 4 de Fraile Mora. Uy, aquí está mal. Esto es la 6ª edición. No es la 5ª, es la 6ª edición. El capítulo 4.1, introducción. En el mismo capítulo 4, el punto 4.2, aspectos constructivos. Y el 4.3, principio de funcionamiento sin circuitos equivalentes. Esto va a ser lo primero que veamos, un motor de inducción. Y en el caso de Chapman, sí, aquí nos hemos confundido. Hemos puesto 5 al uno y 6 al otro. Ya. Ah, no está bien. Capítulo 6 está bien. Capítulo 6. También los temas que tienen que ver con su construcción, con los conceptos básicos de su operación, etcétera, pero sin tocar el tema del circuito equivalente.
Igualmente, aquí les mostré que tenían varios videos por repasar, ¿no es cierto? Entonces, eso sería para el día viernes 1 de abril. ¿Qué pasó? ¿Ya? Vamos a dejar de compartir con ustedes un momentito y vamos a ver lo que nos toca ahora. ¿Ya? Entonces, hoy día... Ingeniero. Hola. Buenas tardes, ingeniero. Una consultita. Hola. ¿Me escucha, ingeniero? Sí, lo escucho perfectamente. Buenas tardes, ingeniero. Tengo una duda respecto a la presentación de la tarea 1 y 2. Aquí, como usted indica aquí en la nube, la tarea esa, la que usted nos dio, está como tarea 3. Y al momento de presentar, ¿cómo lo presentamos? ¿Como tarea número 1 y tarea número 2? ¿O tarea 3, inciso A, y el otro tarea 3, inciso B? Es que tengo esa duda. Ya que las dos primeras tareas... Para que esté bien organizado su carpeta personal, tienen que regirse a los nombres de tareas que les he dado acá. Tarea 1, esto, todo lo que tienen que hacer. En este caso, en la tarea 1, prácticamente se les dice estudiar, ¿no es cierto? Se les dice estudiar y ver estos videos el día hasta el 14 de abril. Entonces, prácticamente no tienen que presentar nada escrito, ya son apuntes que ustedes tendrían que hacer, ¿no es cierto? Tanto de los temas del capítulo 1 de Fraile Mora, del capítulo 1 de Stephen Chapman y de los videos que se les recomienda ver. Aparte de eso, yo les he dado obviamente tareas, pero esas tareas aparecen posteriormente, si se dan cuenta ustedes acá. El viernes 25 en la tarea 2 aparece estudiar, primero repasar la presentación, la A02, y estudiar los ejercicios resueltos. Estudiar, pues ya depende de ustedes si hacen apuntes, no hacen apuntes, si copian en su cuaderno, que les puede servir como ayuda para el primer parcial, que en el primer parcial yo doy con cuaderno y sin cuaderno. Hay cosas que tienen que responder de la cabeza y hay cosas en las cuales pueden consultar ustedes a su cuaderno de apuntes, ¿ya? Pero el cuaderno de apuntes no tiene que ser fotocopias, tiene que ser hecho con mano propia por ustedes, haber copiado ejercicios que les parecen interesantes, importantes, o si tienen copia en todos los ejercicios resueltos, no hay ningún problema. Pero nada de fotocopias, ¿ya? Entonces, en tarea 2, teóricamente no tendrían que entregar tampoco nada, porque todo es estudio, repaso y recomendación. En la tarea 3 aparece, dice, averiguar por qué esta es la primera tarea que yo les he dado. Entonces, realmente en su carpeta individual tiene que aparecer como tarea 3, que así yo voy a orientarme, ¿no es cierto? Ustedes la podían resolver y entregarla por WhatsApp, la tarea, pero yo les dije, prefiero que la suban a la nube en forma individual, para que no esté viendo el uno cómo ha resuelto el otro, etcétera, etcétera. Entonces, que lo suban individual. Entonces, si lo tienen esto en su cuaderno, calculado todo eso, le sacan foto, o si alguien ha hecho esto en un computador, en Excel, de alguna forma, entonces le saca ese archivo una copia y lo pone ese archivo en la carpeta como tarea 3. ¿Ya? Tarea 3, inciso A, ¿por qué las barras de un rotor no son perpendiculares a los anillos cortocircuitados en una jaula de arcilla? Tarea 3, inciso B, le ponen el número total de circuitos diferentes en el gráfico de documentos iniciales de 2 anillos cortocircuitados y 6 barras es tal número. Y si quieren ahí le ponen, muchos han puesto gráficos de acompañamiento para la tarea que era de 3 barras en el curso, otros han hecho otro tipo de cálculos que han presentado. Ya los dejo a la libertad de ustedes cómo resuelven el problema de la tarea 3, inciso B. ¿Ya? En la tarea 3, inciso C, no tienen que subir prácticamente nada a la nube, depende de ustedes si toman apuntes o no toman apuntes en su cuaderno, porque es estudiar, pero da una fecha, ¿cierto? Estudiar para el 21 de abril del capítulo 2, todo lo que son principios generales de las máquinas eléctricas.
También para estudiar del capítulo 3 de Stephen Chapman, también todo lo que es principios básicos de las máquinas de corriente. Y este último práctico no va a ser para el 21 de abril. Si les doy mañana o les doy hasta el sábado, podría ser hasta el 21 de abril. Pero si no les doy hasta este fin de semana, entonces ya vamos a mover la fecha, ¿ya? Por eso lo he dejado sin el lila, para que ustedes vean cuándo lo presento. Si lo presento hasta mañana, esto teóricamente el 31 de marzo, perdón, sí, el 31 de marzo, entonces era hace una semana, entonces ya está con una semana de retraso, podríamos decir, ¿no es cierto? Entonces tendría que ser esto para el viernes 28 de abril, digamos, ¿no es cierto? Entonces, a ver, viernes 28 de abril, era para el jueves 28 de abril. Ya, jueves 21 de abril, ¿ya? Entonces, si lo entrego hasta mañana pasado, los que puedan hasta el 21 lo hacen, los que no, como es con una semana de retraso que estoy entregando, entonces pueden hacerlo para el 28, ¿ya? No hay problema. Después, como tarea 4, dice otra vez revisión de la presentación, etcétera, etcétera. Eso, si hacen apuntes, es ya cuestión de ustedes. La tarea 4, estudiar el capítulo 4 también. Si hacen apuntes, es cuestión de ustedes. Estudiar el capítulo 6 de máquinas eléctricas sin incluir el tema de circuito equivalente también. Y recomendación de ver estos videos también, ¿ya? Entonces, se dan cuenta, son pocas tareas las que he dado para subir a la nube todavía, pero tienen que revisarlas, tienen que hacer apuntes de todo lo que sea estudiar o revisar. Eso es importante, ¿ya? ¿Está clara la figura? Sí, ingeniero, muchas gracias, ya quedó claro ya. Ya. Ahora vamos a ver lo que nos toca hoy día. Hoy día estamos en jueves 7 de abril. Ya. Y tendríamos todo esto. Ya. Aquí tendríamos entonces. Ahorita les voy a compartir, no se preocupen. Bien. Compartimos entonces y sería esto. ¿Ya? Pues estamos otra vez en la guía. Hemos enriquecido un poco con una página más. Teníamos aquí hasta el viernes 1 de abril. Ahora estamos en jueves 7 de abril. Y tenemos todo esto. Entonces tenemos que ver la estructura de las máquinas síncronas, asíncronas. Ver las tendencias en el diseño de motores asíncronos. Ya, algo está pasando. Hay una confirmación de Windows. Está queriendo averiguar si estamos acá. Y la tendencia en diseños asíncronos también lo vamos a ver ahora.
Y operación básica, prácticamente ya hemos comenzado con las presentaciones a verlo, pero igual lo vamos a completar hoy día. ¿Ya? Esto ya entró como tarea anterior. Capítulo 4, introducción hasta el 4.3 y del 6.1 al 6.4. Y esto ya lo hemos visto. Sí. Esto ya no entra. Esto ya no entra. Más bien tienen aquí, antes del primer parcial, hay que estudiar el capítulo 4. Introducción, aspectos, principio de funcionamiento. Balances de potencia, par de rotación, arranque, motores de doble jaula de ardilla y regulación de velocidad. Ya, entonces prácticamente todo esto estaría como tarea. Una repetición de tareas sería en parte, ¿no? Aquí ya varios de estos hemos sentido repetidos. Y por otro lado, bien, entonces ahora bien. Con esto ya tenemos marcado y siguen ingresando a la clase. Vamos a ir marcando con lila todo lo que tienen que estudiar, ver. Así que este sería el último videito que tienen que ver. Listo, también marcados todos los videitos que tienen que ver. ¿Ya? Bien, vamos a lo nuestro entonces. Dejo de compartirles esto y vamos a abrir nuestra pequeña presentación.
les comparto la presentación. Para los que no estuvieron todavía, por favor, tomen atención que esta presentación es muy interesante y es importante que le den mucha atención. ¿Ya? Vuelvo a repasar los cuadros para que se les afirmen las ideas para cuando veamos de este. Bien. Son las clasificaciones, ¿no es cierto? Aquí están en el balance energético vemos las pérdidas, tanto de generadores como de motores. Tienen mucha similitud. Posteriormente vemos los fundamentos teóricos y la aparición del deslizamiento. Estos dos cortes ya los habíamos visto. Vista en corte axial y vista no es corte 3D, sino en una vista isométrica. Después teníamos los diferentes rotores y estatores. De aquí salió la tarea. El rotor bobinado. Y habíamos llegado a este pequeño resumen, ¿sí? Este desglose, ¿sí? Donde veíamos la parte de estructura mecánica, circuito eléctrico o los circuitos eléctricos, ¿no? Y el circuito magnético. Ya. Vamos a corregir estos circuitos eléctricos, ¿cierto? Porque es... Bueno. Bien, aquí comenzamos a ver ya las formas de conexión cuando se trata de tres bobinas sencillas que solamente están con sus dos extremos visibles en la caja de conexiones. Veíamos también el aspecto de una y ya. Y por otro lado, habíamos visto el principio de funcionamiento, comenzando por los principios que ya conocían ustedes del transformador, entrando en el motor, viendo sus ecuaciones de las corrientes trifásicas, viendo las ecuaciones consecuentes de estas corrientes que serían de los tres vectores magnéticos que estarían creando ahí algún tipo de conversión, ¿no es cierto?, que se da acá, la inducción que se da en los flujos y cómo resulta esta constante en el tiempo del campo magnético y bien. Se ha aclarado también que cuando se intercambian dos devanados se cambia el sentido de giro y habíamos ingresado ya a ver
en el principio de funcionamiento cómo se comportan las corrientes en cada uno de los bobinados, de los 3 bobinados aquí simbolizados por un simple conductor, ya sea que entra a la página o sale de ella. La aclaración de qué tipo de suministro de energía se da a los 3 bobinados externamente. La explicación de la aparición de estos 3 vectores eléctricos que conforman el vector de velocidad constante. Después íbamos a una polémica presentación donde una de sus compañeras nos hizo la observación de la correspondencia de polos. Entonces, ¿qué pasó? Esta no es la presentación que les hemos mostrado. A ver dónde está la carpeta. Vamos a revisar. Sí, no es, evidentemente no es. Déjenme ver si tenemos la misma guardada acá. Veamos, a ver. Tampoco. Supuestamente entonces está en otro archivo, ¿ya? Bien, pero ya lo tenemos corregido eso por si acaso. Eso de los polos acá. La orientación, ¿no es cierto? Tiene que ser T1, T1', 120 grados más allá, T2, T2', tiene que ser acá. Y 120 grados T3, T3'. Bien. Y en la siguiente lámina tenemos algo que teníamos que profundizar un poquito y es justamente por el hecho de que ya los temas que habíamos dejado pendientes de la segunda clase, ¿no es cierto?, se van presentando aquí al ver ya el resultado de la acción del estator sobre el rotor, ¿sí? Entonces, sobre la ecuación esta de la frecuencia eléctrica en función de la velocidad de giro, terminamos con una ecuación que ustedes ya la han visto, ya la habían visto anteriormente, ¿no es cierto? Si no me equivoco, la tenemos aquí exactamente en radianes por segundo, ¿sí? Que esto también ustedes ya van a ver en el capítulo de Fraile-Mora y de Chapman, donde habla primero de las máquinas eléctricas en general y después ya de los motores asíncronos, ¿no es cierto? Esta ecuación se convierte en una ecuación que tiene que ver la velocidad del rotor por la frecuencia, en función de la frecuencia eléctrica, ¿no es cierto? Y el número de polos, ¿ya? Bien. Entonces, habiendo llegado a este punto, vemos que con 2 polos o un par de polos para una frecuencia de 50 ciclos, tenemos prácticamente 3000 RPM y a medida que vamos aumentando pares de polos, ¿sí? Estamos... Ya. Ahorita vamos a ver la parte de la literatura donde se ve toda la correspondencia de estas diferentes velocidades del vector de campo del estator. Y bueno, llegamos por fin a algo que teníamos, con lo que teníamos que cerrar esta primera etapa. Después vamos a ver con un poquito más de calma el deslizamiento. Entonces tenemos un motor de inducción que está compuesto por estator y rotor. En el estator hay un devanado trifásico simétrico a 120 grados centígrados.
Bien, ustedes ven por el sentido de las flechas, ¿no es cierto? Un camino bastante simple que recurre a transformación. Evidentemente es de la máster simple. Para ustedes seguramente ley de Faraday es algo conocido, tendrán que recordar la ley de Shabbat, ¿cierto? Y obviamente aquí en la parte superior, Ferraris prácticamente es el que hace que se presente prácticamente de este sistema trifásico un campo magnético resultante que después al ser giratorio se convierte en el inductor de ¿ya? ¿Ya? Resumimos. Entonces, las partes del motor, el devanado trifásico, las espiras en cortocircuito, ya sea de conductores o de jaula de ardilla en el rotor, al tener un sistema trifásico equilibrado en el estator, es un devanado trifásico simétrico, desfasado en 120 grados. El campo giratorio prácticamente es de la misma magnitud, vez y media la máxima magnitud de cualquiera de los vectores individuales, ¿cierto? Y después ya se cumple con Faraday la interacción de fuerzas electromotrices inducidas por el campo giratorio de los conductores del rotor. Bien. Vamos a los tres principios del deslizamiento. Ya hemos visto que hay una inducción. Hemos visto que por efecto de la interacción del campo magnético del rotor contra el campo magnético del estator, se crea una fuerza. Se puede anular. Se puede eliminar esta parte y se puede entonces vemos que a una velocidad angular a la que gira el campo magnético creado por el estator se la denomina velocidad de sincronía. Su valor constituye el límite al que puede girar el rotor cuando la máquina está en la franja verde, la han leído con detenimiento, ven ustedes que
hay un vector producto de la inducción que, aunque gira cerca a la velocidad de sincronismo, nunca llega a empatar, ¿no? Siempre es menor. Y por último, la reflexión de que cuando funciona en vacío, entonces tenemos dos razones por las cuales no gira el rotor a velocidad 5. Por un lado existen las pérdidas, ¿cierto? Fricción, ¿sí? Y por el otro lado tenemos también el efecto de inducción. Se pierde el efecto de inducción, el efecto Faraday, el momento que llega a las nubes. Ya, y ahora vemos acá en desglose el deslizamiento, ¿no? El deslizamiento viene a ser, primero su velocidad, es una diferencia de las dos velocidades, permanente de la velocidad bien. De la velocidad del deslizamiento pasamos al deslizamiento mixto, que es poner toda esta diferencia de velocidades parametrizadas respecto a una de ellas, a la que justamente no vaya nunca de tema. Diferentes expresiones las tienen ustedes. Ya, diferentes expresiones para el deslizamiento y utilizando el deslizamiento hacer aparecer la velocidad del rotor y la velocidad del deslizamiento. Calculándolo por unidad y calculando los límites. En el rotor parado tenemos un deslizamiento 1 por 100%. Con este recorrido por el deslizamiento
cerramos prácticamente el modo de operación. Voy a dejar de compartirles. Y les compartimos la nube. Ya tienen compartida la nube. Entonces, si se dan cuenta ustedes, lo que nos faltó avanzar, par máquinas de polos no salientes, son las que estamos viendo. Momento de torsión inducido es consecuencia justamente de la interacción de los dos porlanes. Y los flujos de dispersión los hemos visto al principio, ¿cierto? Y pérdidas. Vamos a volver sobre esta temática, no crean que no, pero queremos ir ya cerrando puntos que fueron superficialmente vistos o fueron con un poco más de profundidad. Ya. Bien. ¿Cuál es la tendencia en el diseño? La estructura ya la conocemos, ¿no es cierto? La carcasa, los soportes del eje, los cojinetes, el eje mismo, dentro de la carcasa, el núcleo del estator, el estator mismo como juego de bobinados y después dentro del eje el rotor, que también. Las tendencias fundamentalmente van a la optimización de los materiales o piezas que mayores pérdidas causan al funcionamiento de estas máquinas rotativas. Por un lado, se ha optimizado el material del hierro de los núcleos. Se utiliza ahora núcleos que son no, se puede decir que sí, que han mejorado la reluctancia, digamos, la conductancia de la resistencia de las láminas de los núcleos, son más resistivos a circulación de corriente, de tal manera que no circulan tantas corrientes o corrientes tan altas. Y segundo, que es el material mismo, hierro, en láminas, se lo ha mejorado en sus propiedades de conductividad magnética, ¿no? Entonces, ese ha sido uno. Otro ha sido mejorar también los bobinados del estator, tanto en su forma, en su tendencia, como en sus en cojinetes, por ejemplo, ha habido mucha investigación sobre abaratar los costos de los cojinetes multiuso.
o sea que se usen en motores en posición horizontal, en posición diagonal, invertidos, verticalmente montados, etcétera, ¿ya? Pero de todas maneras siguen habiendo hoy en día precios especiales para los motores multiuso y precios un poco inferiores para motores que tienen tendencia a tener una grasa. La lubricación también de los cojinetes es importante. Algo que creo que les mencioné en la primera clase, la cuestión de la fijación. Cada vez se va teniendo mayor cuidado en indicar al usuario, propietario, cliente, lo que sea, que el torqueo de los pernos de sujeción de la base es muy importante en motores inclusive pequeños y medianos para evitar que se presenten vibraciones no deseadas. Y esto ha conducido a que mira, sus orejas paradas. A que de una forma u otra la posibilidad de presentarse vibraciones que creen, por ejemplo, una oscilación transversal del rotor, en vez de solo girar, sino también que comience a vibrar lateralmente y comience a esforzar a los cojinetes más allá de sus necesidades en planchas de acero. Ya. Bien. Habiendo visto ya la operación básica, ¿no es cierto? Habiendo hecho una referencia de las mayoría de las tendencias en el diseño de motores asíncronos, les voy a compartir ahí justamente partes de los libros que estamos con los que nos estamos apoyando, donde se mencionan estas tendencias. Y bueno, la estructura ya la hemos conocido, ¿no es cierto? Aquí está el punto 6.7, tendencias en el diseño de motores de inducción, ¿ya? En Chapman. Y Fraile Mora tiene, pero más adelante, vamos en la edición 7, déjenme ver, a ver, vamos a dejar de compartir esto. Aquí está, sexta edición, aquí está. Ya aquí les vamos a compartir. Esta es la nueva vista del Fraile Mora sexta edición. Ya lo pueden ver. Ya, excelente. Entonces, el capítulo 4 es máquinas asíncronas. El 5 es máquinas síncronas, que son los generadores. El 6, máquinas de corriente continua. El 7, accionamientos. Y en máquinas eléctricas, aspectos históricos, hay aquí en apéndice 1 un relato, digamos, de cómo han ido surgiendo, ¿no es cierto? Pero, veamos más adelante.
Esto sigue siendo lo histórico, pero, a ver. Ujú. Aquí está. Esto es lo que queríamos mostrar. Desarrollos tecnológicos de Pelmora en la construcción de máquinas eléctricas, ¿no? Entonces va haciendo una descripción cómo se ha mejorado el hierro, cómo se han transformado partes de los mismos, cómo la electrónica de potencia ha mejorado los componentes electrónicos de las máquinas del presente. Y aquí el control electrónico de máquinas eléctricas, que se ha venido dando en las últimas 4 décadas, regulación de velocidad, en los motores de corriente alterna, que es lo importante, porque los de corriente continua tienen una larga data histórica de... Y aquí al final, si pueden ver ustedes todo este texto, ¿no es cierto? Justamente hace sus, no digo premoniciones, sino sus... Habla justamente de las tendencias finales, ¿no es cierto? Circuitos integrados que incorporen componentes de potencia como de electronic control con funciones adicionales para la vigilancia de la temperatura, los devanados del motor y con protecciones contra sobretensiones y sobrecorrientes. Microprocesadores que incluirán estimaciones de los parámetros de los motores en tiempo real para adaptarse mejor a las condiciones reales de funcionamiento. Se aplicarán también técnicas de la inteligencia artificial y los sistemas expertos para la vigilancia de la dinámica de las máquinas, con el consiguiente autoajuste de los parámetros de control, permitiendo asimismo la diagnosis y la corrección de faltas. En el caso de equipos inversores y cicloconvertidores para la regulación del motor de corriente alterna.
¿No? Y al final ustedes pueden leer, ¿no es cierto?, que la vigilancia va a ser ya sobre el comportamiento mismo de los motores, ¿no es cierto? Y va a haber un control mucho más estricto y reducción de la presencia de armónicos, así se dejará de contaminar que estos introduzcan a la red. ¿Ya? Bien, eso quería compartirles, que es parte del índice 1, del apéndice 1, perdón, del nuevo capítulo del nuevo libro de Fraile Mora, sexta edición. ¿Ya? Bien, estamos con todavía algunos minutitos. Entonces, vamos a hacer algunas preguntitas sobre su estado actual, ¿ya? A ver, vamos a reducir esto, vamos a ver. A ver si está presente. Parece que no está presente. Estamos hablando de, en el cronológico, del primer parcial para este 21 o 22 de abril. Ya, yo creo que sería más que todo el día viernes, porque tenemos a las 2 menos cuarto. Ya el día viernes. Entonces, vayan preveyendo, el día viernes 22 de abril sería el primer parcial, ¿ya? Contenido del primer parcial ya les voy a ir adelantando hasta el día de mañana para que así no se vayan preocupando mucho. Entonces, con mañana serían prácticamente 2 semanas, pero 2 semanas que solamente tenemos la clase de mañana, el próximo jueves y el siguiente jueves, 21 de abril, porque no hay clases el viernes 26, el viernes 15 de abril, ¿ya? Entonces, acá estamos anotándonos. Aquí sería el primer parcial.